Procesador de datos. Unidad 1. Principios básicos de Excel. Sesión número 5. Fórmulas y tipos de operadores. Objetivos de la sesión. En esta sesión número 5 aprenderás los siguientes puntos. Conocer qué son las fórmulas en Excel. Comprender cómo introducir fórmulas en Excel. Identificar los tipos de operadores en Excel. Fórmulas. Fórmulas, es decir, una secuencia formada por valores constantes, referencias a otras celdas, nombres, funciones u operadores. Es una técnica básica para el análisis de datos. Se pueden realizar diversas operaciones con los datos de las hojas de cálculo como más, menos, asterisco, diagonal, seno, coseno, etc. En una fórmula se pueden mezclar constantes, nombres, referencias a otras celdas, operadores y funciones. La fórmula se escribe en la barra de fórmulas y debe empezar siempre por el signo de igual. Si deseas saber más sobre las fórmulas, te recomiendo que consultes la antología del curso. Por ejemplo, para calcular el costo del producto, se realiza la multiplicación de cantidad por precio, o sea, el valor introducido en la celda B2 por el valor introducido en la celda C2. La fórmula se escribe en la barra de fórmulas y debe empezar siempre con el signo de igual. Una fórmula es una secuencia formada por valores constantes, referencias a otras celdas, nombres, funciones, operadores. Una fórmula es una técnica básica para el análisis de datos. Se pueden realizar diversas operaciones con los datos desde las hojas de cálculo, como la multiplicación utilizando el símbolo de asterisco, el símbolo de más para la suma, el símbolo de menos para la resta, seno y coseno para cálculos de funciones trigonométricas. Ejemplo, para calcular la suma de los valores contenidos en la celda C3 y C4, introducimos en la barra de fórmulas la siguiente fórmula. Igual C3 más C4, la cual me sumará los valores de 1500 y 200 para este caso. Ejemplo, para calcular la suma del seno de 45 y coseno de 90, introducimos en la barra de fórmulas la siguiente fórmula. Igual seno entre paréntesis la celda D3 más coseno entre paréntesis la celda D4, la cual me va a sumar el seno de 45 más el coseno de 90. Otro ejemplo, para calcular la multiplicación de 125 por 50 y 27.63, introducimos en la barra de fórmulas la siguiente fórmula. Igual D3 por D4, la cual me multiplicará los valores de 125.50 por 27.63. Otro ejemplo, para calcular la resta de 1800 y 400, introducimos en la barra de fórmulas la siguiente fórmula. Igual D3 menos D4, el cual me restará los valores de 1800 menos 400. Otro ejemplo, para calcular la división de 100 entre 20, introducimos en la barra de fórmulas la siguiente fórmula. Igual D3 diagonal D4, el símbolo de diagonal
es el símbolo que me indica la división entre los valores de una celda. En una fórmula se pueden mezclar constantes, nombres, referencias a otras celdas, operadores y funciones. La fórmula se escribe en la barra de fórmulas y siempre debe empezar por el símbolo o signo de igualdad. Tipos de operadores. Los distintos tipos de operadores que se pueden utilizar en una fórmula son operadores aritméticos. Se emplean para producir resultados numéricos. Ejemplo, más, menos, asterisco, diagonal, porcentaje y el símbolo utilizado para potenciación o exponenciación. Operador tipo texto. Se emplea para concatenar celdas que contengan texto. Ejemplo, el ampersand. Operadores de comparación. Se emplean para comparar valores y proporcionar un valor lógico verdadero o falso. Como resultado de la comparación, ejemplo, el símbolo de igual a, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, diferente de. Operadores de referencia indican que el valor producido en la celda referenciada debe ser utilizado en la fórmula. En Excel pueden ser operador de rango, indicado por 2 puntos. Se emplea para indicar un rango de celdas. Ejemplo, A1, G5. O también se puede interpretar como A1 hasta G5. Operador de unión, indicado por una coma. Une los valores de 2 o más celdas. Ejemplo, A1, G5. Prioridad de los operadores. Cuando hay varias operaciones en una misma expresión, cada parte de la misma se evalúa y se resuelve en un orden determinado. Ese orden se conoce como prioridad de los operadores. Se pueden utilizar paréntesis para modificar el orden de prioridad y forzar la resolución de algunas partes de una expresión antes que otras. Al colocar paréntesis alrededor de un cálculo estaremos diciendo a Excel que deseamos otorgar una alta prioridad a dicho cálculo y por lo tanto se realizará primero en la siguiente imagen puedes observar cómo se modifica el resultado de una fórmula al incluir paréntesis. Cuando creamos fórmulas que contienen más de un operador, será necesario conocer el orden en que dichas operaciones serán calculadas por Excel. Por esta razón existe un orden de precedencia que determina la manera en que Excel hace los cálculos. Precedencia de operadores. En primer lugar se encuentra el operador 2 puntos para la operación de rango. En segunda precedencia está el espacio para la operación de intersección. Precedencia 3 está la coma que indica la unión. 4 la negación. 5 el porcentaje. 6 la exponenciación. Séptimo la multiplicación y división. Octavo suma y resta. 9 el ampersand que indica la concatenación y en décimo paso están los operadores de comparación. Los operadores de comparación tienen la misma prioridad, es decir, que son resueltos de izquierda a derecha en el orden en que aparecen. Son los operadores de comparación como la igualdad, desigualdad, menor que, mayor que, menor o igual que, mayor o igual que. Aritméticos lógicos en exponenciación, negación, not, and, multiplicación y división, adición y sustracción, concatenación de caracteres, utilizando el ampersand. Cuando hay multiplicación y división en la misma expresión, cada operación es resuelta a medida que aparece de izquierda a derecha. Del mismo modo, cuando se presentan adiciones y sustracciones en una misma expresión, cada operación es resuelta en el orden en que aparece de izquierda a derecha.
El operador de concatenación de cadenas de caracteres no es realmente un operador aritmético, pero es prioritario respecto a todos los operadores de comparación. Actividad número 5. Fórmulas y tipos de operadores. Elabora en Word un documento que responda al siguiente cuestionario. ¿Qué es una fórmula en Excel? ¿Dónde se escribe una fórmula en Excel? Mencione los tipos de operadores que se pueden utilizar en una fórmula. ¿Para qué se emplean los operadores aritméticos? ¿Para qué se emplean los operadores tipo texto? ¿Para qué se emplean los operadores de comparación? ¿Para qué se utilizan los operadores de referencia? ¿Qué significa colocar un paréntesis alrededor de un cálculo en Excel? Mencione 5 ejemplos de operadores aritméticos en Excel. Mencione 5 ejemplos de operadores de comparación en Excel. ¿Cómo se te calificará esta actividad? Consulta la rúbrica de evaluación para la actividad número 5. Esta se encuentra dentro de la semana número 3 del curso. Te recuerdo que esta actividad tiene un valor de 3% sobre la calificación del primer parcial.